Después vino la Primera Guerra Mundial, se paralizó muchas las actividades, y el 15 de mayo de 1931 apareció una nueva encíclica, escrita por el Papa Pío XI. Esa encíclica se llama Quadragesimo Anno, que es un nombre latín, que en español quiere decir 40 años, para conmemorar los 40 años de la primera encíclica Rerum Novarum. Y aquí se tratan entonces los temas sociales que habían en esa época, cuando había pasado la Primera Guerra Mundial, había la Gran Depresión económica, habían los conflictos, los problemas del desempleo, habrían problemas de salario. Entonces esta encíclica trata todos esos temas que tienen que ver con la cuestión social. Y después, el 15 de mayo de 1961, sale una encíclica que hasta ahora es una de las más conocidas, que es Mater et Magistre, que quiere decir madre y maestra. Esa encíclica, madre y maestra, que la escribió el Papa Juan XXIII, está dedicada fundamentalmente a elevar el nivel del campesino, en la cual explica que el campesino es el protagonista de la tierra, que el campesino hay que darle una reforma agraria, hay que darle todas las necesidades que tienen, y esto trajo una gran revolución a nivel mundial con la incorporación de campesinos, de lo que nació, lo que después se llamó la Revolución Verde, de sembrar, de ir al campo, de preocuparse por el campesino. Y la encíclica Madre y Maestra es una de las encíclicas, inclusive aquí hay universidades que tienen su nombre, en todas partes se conoce Madre y Maestra, sí, que es una encíclica de Juan XXIII. Después de eso aparecieron otras encíclicas más que tienen que ver con todo eso, después de la de Madre y Maestra, pero ha sido la Madre y Maestra una de las más conocidas, que es la encíclica Octagésimo Adveniam. Octagésimo Adveniam, como su nombre lo dice, octagésima quiere decir 80, fue para conmemorar los 80 años de la primera encíclica Rerum Novarum. Esa la escribió el Papa Pablo VI. Y esta encíclica trata especialmente el tema de la urbanización y el tema de la emigración. Este es uno de los papas más intelectuales que ha tenido la Iglesia, Pablo VI, y sobre la creación de nuevos puestos de trabajo y la acción de los cristianos en los nuevos problemas. Octagésimo Adveniam es una encíclica que conmemora los 80 años, fue escrita el 15 de mayo exactamente de 1971 para conmemorar los 80 años de Rerum Novarum. El 15 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II, que era ya el Papa, debió dar a conocer una nueva encíclica. Pero 2 días antes hubo un atentado contra el Papa, que lo balearon en el Vaticano, y no pudo dar a conocer esa encíclica que debió ser dada a conocer el 15 de mayo para conmemorar el 90 aniversario. Sí. Y se conoció en septiembre, y su nombre es Laborem Exercens, quiere decir el trabajo humano. Esa encíclica de Juan Pablo II, el trabajo humano, es una de las encíclicas más modernas que trata sobre la realidad del mundo del trabajo. Esa trata el tema nuevamente de la emigración, y es una encíclica que trata los mayores problemas de la cuestión social, y es lo que orienta a muchas personas para su trabajo en la cuestión social. Y finalmente, en 1991, para conmemorar los 100 años de Rerum Novarum, que fue escrita en 1891, el Papa Juan Pablo II escribió Centesimus Annus. Centesimus Annus quiere decir 100 años en español, y esta encíclica enfoca el tema de los cambios ocurridos en la política mundial con la caída del comunismo. Y es una encíclica social que trata problemas políticos, problemas sindicales, problemas sociales. Quiere decir que la cuestión social, el pensamiento social cristiano,
se inicia con las encíclicas sociales. Y toda esta encíclica social que han escrito los papas es lo que da un contenido social al cristianismo. No solamente en la parte espiritual, que es lo más importante, porque el cristianismo, la base fundamental es la transformación del hombre, salvar el alma de las personas, superarnos espiritualmente, y complementario a eso está la cuestión social. Hay personas que tienen vocaciones para la vida religiosa, habemos otras personas que tenemos más vocación a la cuestión social y podemos desarrollar mejor en la parte social. Quiere decir, un trabajador, un político, una persona que quiera trabajar en la cuestión social cristiana, en los asuntos sociales del cristianismo, tiene que comenzar, como dijimos al principio, conociendo a quién es la cabeza y el líder, que es Cristo. Si no conoce a Cristo, no importa que conozca todas las otras cosas. La base fundamental es conociendo los documentos fundamentales del cristianismo que están en la Biblia y conociendo después estas encíclicas sociales, que son documentos en la cual aportan a la parte social. Y como hemos visto, primero fue Rerum Novarum de 1891, Cuadragésimo Año de 1931, Madre y Maestra de 1961, Octagésimo Advenio de 1971, El Trabajo Humano y después la encíclica para conmemorar los 100 años. Entonces ahí está toda una doctrina social y ahí explica las posiciones sobre el sindicalismo, sobre el trabajo, sobre el salario, sobre la privatización, sobre la urbanización, sobre los emigrantes. Y en esas encíclicas, que son compartidas no solamente por católicos, sino hay muchos protestantes que coinciden, porque las divisiones religiosas de católico y protestante se dan en el aspecto de los dogmas. Los dogmas quiere decir las partes de las iglesias, si creemos o no en el Papa, si creemos o no en la Virgen, si creemos o no en los santos. Pero aquí no se tratan esos temas, aquí lo que se tratan son cuestiones sociales. Y si nosotros somos católicos o protestantes y coincidimos en que la base fundamental del cristianismo en el aspecto social es la persona humana, porque estamos hechos a semejanza de Dios, eso lo comparte católicos y protestantes. Si creemos que la familia, la sociedad, la justicia social, el bien común, todas estas cosas bien digeridas, ahí no hay problemas dogmáticos, no hay problema de discusión entre católico y protestante. En Europa, fundamentalmente, los sindicatos cristianos que nacen de estas encíclicas son compartidos y participan católicos y protestantes juntos. En los partidos social cristiano europeos son católicos y protestantes. No hay división, aunque después en el aspecto religioso se reúnan en distintas iglesias o tengan distintas creencias. Pero en esta parte espiritual en la cual tenemos coincidencia en creer que lo espiritual tiene supremacía sobre lo material, que el trabajo tiene supremacía sobre el capital. Ahí no hay distinción de religión, porque no son temas religiosos que se van a discutir, sino temas de asuntos sociales. Entonces, esta es una primera introducción para uno conocer cuál es el pensamiento social cristiano. Y aquí están las bases fundamentales. La base de partida es Cristo. La segunda parte es la Biblia. Y después hay complementos, porque estas encíclicas lo que hacen es todas estas cosas que son sagradas para nosotros, entonces la van actualizando. Cristo nunca habló de globalización, porque no existía eso, no existía esa palabra, ni de privatización, ni nada de eso. Entonces son estos documentos los que fijan las bases fundamentales para eso. Bien, Gómez Cerda, antes de irnos a la pausa, el cristianismo en su amplia interpretación, ¿no? El contenido de la palabra no es más que el reconocimiento a los valores intrínsecos del ser humano como persona humana, como persona humana. Claro, ¿y por qué? Porque el ser humano es lo único hecho a semejanza de Dios. No Precisamente. es las maquinarias, no son el dinero, no es el capital. Somos nosotros los que estamos hechos a semejanza de Dios. Por eso es la supremacía. La Bien. supremacía. Hay animales que son superiores a nosotros en muchas cosas,
pero el único ser hecho a semejanza de Dios Es el hombre. es el hombre. Y por eso es la supremacía. Y el cristianismo se basa en la dignidad de la persona humana. Ahí es que parte todo. Mira, antes de irnos a la pausa, pero ya, o sea, quiero enfatizar algo, para entonces irnos a la pausa y que usted entonces venga con la respuesta. A raíz de que comienza a llevarse a la práctica el sentimiento cristiano en cuanto a aplicarlo, ¿no?, y bajarlo a los sectores sociales y políticos, laborales, comienza y se abre una nueva etapa, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede al momento en que se comienza el trabajo de cristianizar a los sectores políticos y laborales y sociales, y los efectos que eso tuvo como repercusión en la cotidianidad, ¿verdad?, de los diferentes sectores, y que podamos retrotraer eso a lo que son nuestros tiempos, a ver cómo hemos avanzado y por dónde vamos en materia de lo que es el reconocimiento a los valores humanos dentro de la política, dentro de los sectores laborales y dentro de la misma sociedad, ¿verdad? O sea que eso lo vamos para que nos dé la respuesta al regresar de la pausa. Venimos de una vez. Gómez Cerda, tal y como le formulaba la pregunta, llevar a la práctica lo que es el reconocimiento a los valores humanos por encima de todo. Claro, primero está Dios, pero nosotros como seres humanos, que podamos basar nuestras actividades, nuestro quehacer, ¿verdad?, en lo político, social, económico, familiar, personal, laboral, como sea, que podamos llevar a la práctica cualquiera de nuestras actividades basada en lo que es el respeto y el reconocimiento a los valores humanos, repito, intrínseco, ¿no?, de la persona humana, primero que o antes que lo que se pueda lograr en el plano material o circunstancial de la persona, a favor o no nuestro. Bueno, lo que hablamos en la primera parte es el origen del aspecto social del cristianismo. Quiere decir, el cristianismo, la base fundamental es Cristo. Y lo que Cristo enseñó es lo que nosotros tenemos que predicar y que cumplir. Que no es fácil, es muy difícil. Por eso es tan complicado y tantas divisiones que ha habido dentro del mismo mundo del cristianismo. Ahora bien, los laicos, quiere decir, los laicos son aquellas personas que no son religiosos, que no tienen una vocación religiosa, que estamos en el mundo como seres normales. Tenemos una responsabilidad cuando escogemos nosotros el participar en un sindicato cristiano, en un partido cristiano, en una asociación cristiana. ¿Por qué? Porque el aceptar, el estar dentro de eso, implica el conocer ese movimiento, ese pensamiento. Y ese pensamiento tiene las bases en lo que explicamos, la vida de Cristo, la Biblia, y después estos documentos, encíclicas, que nos dan una orientación. Ahora, además de la parte de la iglesia que ha hecho los principales aportes, porque hay que saber que el cristianismo, la base fundamental es más religiosa que social, aunque nosotros actuemos en lo social. Pero hay una orientación para darnos eso, y tantos católicos como protestantes coincidimos en este sentido en el cristianismo, claro, como la base fundamental. Porque